Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más de Tuya Talks. Esta edición va a estar muy interesante porque vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa, que nos ha generado dudas, preguntas y que muchas veces decimos, bueno, ¿y eso de la cultura qué? ¿Cómo se come? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo trabajamos? Y por eso es que quisimos dedicarle este espacio a ese tema que es tan importante. No sin antes recordarles que nosotros en nuestra compañía declaramos 3 principios de cultura, que es nuestro único jefe es el cliente, nos encargamos de escucharlo, trabajamos en equipo y nos atrevemos a innovar siempre. Entonces, en ese sentido es que vamos también a tornar esta conversación y aquí también recordarles cuáles son nuestras herramientas para seguir en ese modo dron y que siempre estemos con la mejor y con el mejor conocimiento para nuestra compañía. ¿Quiénes entonces nos están acompañando en esta charla de cultura? Porque entonces también decimos, bueno, ¿y esto cómo se come, cómo se trabaja? Nosotros tenemos un aliado muy importante que se llama Caramelo Escaso, ahorita conocemos un poquito más, y hoy nos están acompañando Cristina Zapata. Cris es cofundadora de Caramelo Escaso y líder de cultura, y creo que es una apasionada también de estos temas, y nos está acompañando Laura González. Laura González es experta en acompañar y ser mentora en liderazgo y en generar esas conversaciones con propósito para que la cultura se dé y pueda pasar a través de ese gran driver y movilizador que es el liderazgo. Entonces, sin más, chicas, yo quisiera darles la bienvenida, agradecerles mucho por compartir con nosotros y con Tuya este espacio tan ganador, que sea una charla súper amena, una conversación súper relajada de viernes. Y muchas gracias por dedicarnos este rato. Carlos, tú también estás por acá, bienvenido. Tú que eres un gran abanderado y empoderado de nuestra cultura en Tuya. Gracias, Luisa. Buenos días para todos y bienvenidos a este Tuya Talks de un tema tan importante como es la cultura. Y yo, pues, como tú lo estabas mencionando, definimos una cultura objetivo para Tuya, pero cuando uno, pues, quiere llegar a un sitio, yo creo que es importante entender uno de dónde parte, ¿cierto? ¿Cuál es la cultura que tenemos y cuál es la cultura a la que queremos llegar? Aquí, pues, nos encanta esta charla porque, pues, me encanta Caramelo Escaso, me parece que es una empresa extraordinaria en este tema y nos ayudó mucho primero hace 3 años en una primera medición de establecer cómo era la cultura de Tuya y a partir de conocer de dónde venimos y qué cosas, qué rasgos positivos hay de nuestra cultura que queremos preservar, pero también hay unos rasgos que queremos de pronto transformar o cambiar o incorporar otros, pues ha sido un acompañamiento muy importante y estamos, como tú lo decías, con ese deseo de tener una cultura por encima de todo centrada en el cliente, una cultura de trabajo en equipo y una cultura, inclusive yo a ratos cambio innovación por experimentación, porque siento que la experimentación es ese primer paso hacia esa innovación que queremos. Entonces, bienvenido al equipo de Caramelo, Cristina, Laura, gracias por acompañarnos esta mañana y qué importante pues estar teniendo esta charla acerca de cultura. Les dejo entonces con toda la audiencia de Tuya y las personas pues interesadas también que nos están acompañando. Bienvenidas. Carlos, mil y mil gracias, muy buenos días para todos, qué felicidad esta invitación. Como ustedes lo dicen, nosotros somos unas apasionadas por el tema de cultura, nos parece un tema que puede transformar compañías, un tema que transforma sociedad, un tema que transforma al mundo entero. ¿Quién es Caramelo Escaso? Un poco resumido, como bien lo dice Carlos, Caramelo Escaso es una compañía que se dedica a acompañar otras organizaciones en su proceso cultural. Acompañamos líderes, gestionamos el cambio y tenemos un propósito muy claro y es cambiar el mundo desde adentro. ¿Por qué desde adentro? Porque nosotros tocamos personas. Al final del día, eso es la cultura, es la forma como nos comportamos, cómo nos relacionamos, cómo hablamos con los otros. Entonces, con Tuya hemos tenido la oportunidad de trabajar hace 4 años a través de nuestra propuesta de valor que está fundamentada en la antropología, trabajar una estrategia alrededor de la cultura y en las narrativas y el storytelling porque consideramos que definitivamente hay que inspirar a los empleados, ¿cierto? Lauri, qué felicidad estar contigo y estar en vivo tomándonos este café esta mañana de viernes, qué dicha. Esperamos que para ustedes todo lo que les vayamos a contar sea enriquecedor y que se lleven algo de esta conversación. Bueno, a mí también me encanta, porque justamente arrancando por ahí, Cris, equipo de Tuya, que siempre es un gusto estar cerca de ustedes para
comprender y acompañar el momento cultural y los desafíos enormes que esa vida cotidiana nos representan. Pero una cosa que me parece chévere de viernes por la mañana es poner un primer punto de la conversación sobre el valor de lo que conversamos. Sí, los viernes son días para conversar, normalmente. ¿Sí? Uno tiene chip viernes. Y el chip viernes está muy marcado por la conversación, pero a la vez es una buena oportunidad para poner esa primera pista sobre lo que es la cultura, pues que alrededor de eso hay un montón de PowerPoint, ¿cierto? Pero en la práctica la cultura está llena de lo que conversamos. Dime de qué conversas y te diré qué eres capaz de transformar. Totalmente. ¿Sí? Y la conversación es un gran detonante que nos ha dejado ver, no solo en tuya, sino en las dinámicas que acompañamos a través de múltiples metodologías y también de la vida cotidiana desde Caramelo Escaso, que el punto de la conversación de una organización es un muy buen pulso de su momento cultural. Y nosotros hemos estado muy cerca de tuya en este camino y nos damos cuenta, junto a ustedes, del enorme desafío en el que andamos, pero también del nivel de madurez organizacional en el que estamos con la cultura tuya, ¿sí? Nosotros los hemos acompañado, como les contaban Carlos y Cris, y nos encontrábamos con una compañía muy orgullosa de la organización, una cultura muy orgullosa de la organización, pero también un poquito asustadita, pues, con el reto y con la equivocación. Y con la equivocación, porque, claro. Y esa realidad también nos deja evidenciar que la cultura se enfoca mucho en los dilemas y hay que poder conversar con naturalidad de eso. O sea, yo como impulso una compañía ágil, pero a la vez como gestiono mi propio susto a equivocarme, porque culturalmente somos hijos de una sociedad más grande que nosotros, nuestros colegios, nuestra mamá, nuestra familia, nuestros amigos, han participado de unas pautas de crianza donde equivocarse no es que esté muy bien visto. Entonces nos venimos a una compañía decidida a experimentar, decidida a innovar y a valorar el error. Bueno, y ahí digamos, tendríamos una tela larguísima que cortar sobre uno cómo se entrena y uno cómo entrena su cultura para eso. Sí, uno cómo naturaliza el error. Sí, totalmente. Y con eso, Laura, yo quisiera aterrizar un poco entonces ese concepto de cultura y yo quiero hacerlo práctico. Digamos que desde en Caramelo Escaso hemos entendido que vemos la organización como un gran ecosistema. Y ese ecosistema se compone de un montón digamos que de variables que deben estar en armonía para que digamos que logremos esos objetivos de compañía. Y ojo, que ahí me voy al tema del error, en armonía no significa estar en perfección, que todo esté funcionando de forma perfecta, sino que cada una de las, digamos que de estos grandes mundos, como son la estrategia, la cultura, los procesos, que hacen parte de ese ecosistema, estén en armonía y sepan cómo deben jugar, cuál es su misión, ¿cierto? Y conectarse entre ellos. Ahora, ¿qué es entonces la cultura? Son esas relaciones, es eso que se teje en ese ecosistema, cómo se relaciona la infraestructura, la tecnología, cómo se relacionan los líderes, como tú bien lo decías, qué conversaciones estamos teniendo en la compañía. Entonces yo diría, Lau, de una forma práctica, que la cultura son esas relaciones, esas formas de hacer las cosas en ese gran ecosistema, ese ADN que nos caracteriza y que me encanta decir lo que es la personalidad de la compañía. Cuando nosotros decimos, ay no, es que Cristina como es de querida, de charra, de alegre, de fastidiosa, Cristina tiene su personalidad, lo mismo pasa con las compañías, tenemos esa personalidad que nos identifica, que nos hace diferentes de otras compañías, pero que lo que tenemos que entender es encontrar eso bueno que tenemos, esas fortalezas dentro de esa personalidad que tenemos y potenciarlas y claramente identificar nuestras oportunidades de mejora para al final del día poderlas gestionar. Pero con eso sumo a lo que dices, porque obviamente si es una personalidad, pues también uno está lleno de sombras. Totalmente, ¿cierto? Totalmente. Las personalidades o el ADN cultural de las compañías impulsa o no sus resultados. Y ese es el clic más valioso de por qué gestionar la cultura en un entorno organizacional. Porque el valor de una cultura organizacional está marcado por la capacidad que tiene esa cultura de impulsar los resultados. Hay patrones de mi personalidad, sí, válido, que para mí solita son una nota. Para mí solita, o sea,
a mí me gusta esta rutina, a mí, Laura, este cuaderno me fascina así, es que yo no uso tecnología. Esa es mi personalidad. Pero cuando yo esa personalidad la tengo que poner a conversar con un equipo cuyos resultados dependen de mi personalidad, pero mis resultados dependen de la tuya y de la tuya y de la del otro, empieza a ser determinante que tengamos conversaciones muy valientes juntos, donde yo te diga, mira, Cris, la verdad, me cuesta horroroso la tecnología, pero sé que si yo no incorporo esa sensibilidad por la tecnología, los resultados de este equipo se ponen en riesgo y en consecuencia los de la compañía. Acompáñame, ayúdame, apórtame. Y entonces las conversaciones valientes no están asociadas pues como un poco a un enfoque psiquiátrico que también son muy importantes cuando así son requeridas, pero que quizá no sean el foco de la conversación organizacional. El valor de la conversación organizacional es que todas estas visiones de cada uno de nosotros nos reconozcamos desde nuestra fortaleza, pero también podamos conversar sobre cuáles aspectos de nuestras formas de hacer las cosas nos acercan o nos alejan de los resultados que nos han sido confiados. Los entornos organizacionales tienen la magia de los resultados. Y probablemente en el día a día uno a veces está un poco harto del jefe, a veces está más regañado de la cuenta o más retado de lo que uno cree que va a ser capaz de llegar. Pero el confite final de los resultados termina representando fuimos capaces, llegamos a ese punto. Entonces, ¿cómo no subestimar el valor del impulso por los resultados en una compañía y de entender que gestionar la cultura? Exactamente. Porque no hay personalidades buenas y malas. Sí, solamente es identificarla, tenerlo claro, sí. Porque estas características de mi cultura me están favoreciendo los desafíos a los que me estoy enfrentando, porque también perfecto, si yo tengo aquí mi visión del mundo y aquí somos una nota y en tuya somos una nota, el mundo afuera está cambiando y nosotros diciendo, no importa, porque nosotros somos una nota. Sí, no, uno también se puede quebrar muy querido. Entonces esa capacidad de conectar lo que pasa afuera y entender la cultura, cómo tiene que moverse para leer ese afuera con empatía, con buen humor, entendiendo que esto que habíamos intentado ya dejó de ser pertinente y tenemos que ser capaces de movernos rápidamente, implica que trabajemos desde la cultura como un driver fundamental, desde los líderes, desde los equipos, donde los equipos puedan decirle al líder, oiga, nos estamos reuniendo muy poquito, no me estás dando feedback, y yo sin tu retroalimentación no sé para dónde voy, ¿sí? Que esa naturalidad permita mucha agilidad en la cultura y en su gestión para que también seamos capaces de llevar muy rápido los ajustes que requieran nuestra estrategia y nuestra cultura para lograr los resultados. Totalmente. Entonces, Lau, si yo te pregunto, porque esto pasa mucho y cuando nos vamos a trabajar con tantos clientes, entonces nos dicen al final, pero vení, ¿quién es el responsable de la cultura? Entonces es Carlos Villegas, es el área de talento humano, o será entonces Caramelo Escaso, que viene como un externo con toda su metodología y su expertise en cultura. ¿De quién depende que la cultura, y cuando yo hablo de la cultura, esas relaciones, esas formas y esas, como bien lo decía Carlos en su post en LinkedIn, que la cultura es la que genera esas formas de comportarnos, esos rituales? ¿Quién es el responsable de que eso pase, Lau? ¿Quién? Oh, la pregunta del millón. ¿Cómo no sonar predecible? Sí, total. Lo que pasa es que suena muy obvio, pero claro, cuando entramos en las organizaciones eso no está tan claro. El responsable eres tú, o sea, suena un poco cliché, sí, pero en el fondo el liderazgo en la cultura, y ya metiéndole pues también, obviamente, cercanía, pero también profundidad a la vez. Sí. Mire, el liderazgo en la cultura puede venir desde de cualquier lugar, de cualquier rol de la organización. Pero si la cultura no dispone de detonantes de liderazgo y de actuaciones de sus equipos de trabajo, de todos los 100 y pico personas que están acá, actuaciones individuales de valentía para poner una milla de más, para plantear que está cansado y que hoy pido ficho porque me incendié, esas pequeñas
acciones, esos pequeños gestos, no he entendido bien las instrucciones, me repites por favor qué esperas de mí. Esas pequeñas expresiones son profundas expresiones de liderazgo, porque también esperamos unos liderazgos, digamos, grandilocuentes. La cultura y la realidad que conocemos de Tuya nos ha dado muchas muestras de que aquí tenemos un liderazgo muy joven, joven de todas las edades, muy millennials de todas las edades, con unas expectativas de un liderazgo que acompañe, que esté en corto, que dé retroalimentación en corto, sí, pero a la vez que requiere estar rodeado de unos equipos con mucha madurez para impulsar esos resultados, para decir, es que si a Cristina, que es mi líder, le va bien, nos va bien a todos. A todos. Y que Cristina lo diga al revés, ¿cierto? Y es, pues Laura está en desarrollo, Laura pues lleva aquí 4 días y medio, ¿cómo hago para no desmotivarla diciéndole que no ha entendido, que es que por ahí, no, es que usted es muy nueva? No, es que cuando usted entienda, ¿sí? Terminamos apagando todos esos pequeños brotes de liderazgo que pueden emanar desde cualquier lugar. Entonces, efectivamente, ¿de quién depende, Cris, y amigos de Tuya? De cada uno de los miembros de la organización. Ahora, no quiero soslayar lo que nos demuestran todos los estudios de ciencias del comportamiento, que es, como les decía Cris, nuestro punto de partida, digamos, desde nuestra promesa de valor. Y es que el líder titular, no es por su carnet, más sí es por la visión que tiene del proceso completo, del end-to-end. Cuando yo como líder, lo que a mí me confían son recursos y personas, y retos, ¿sí? Entonces yo como líder tengo el tamaño del reto, el tamaño de los recursos de los que dispongo, donde el más escaso es el tiempo, y el equipo con el que tengo que hacerlo realidad. Hay que rodear a ese líder para que tenga las herramientas, pero también ese líder asumir la vocería y el liderazgo de impulsar los resultados, acompasar a los equipos, porque uno cuando no está ejerciendo rol de liderazgo, también se antoja de sabotear al líder. Sí, claro, totalmente, y de que para allá está toda la responsabilidad. Claro, y uno dice, no, es que este líder no entiende, o no ha visto aquello, o no ha visto aquello otro. Y ahí, digamos, la empatía alrededor de los líderes para decir, ¿qué estás viendo tú que yo no puedo ver? Que es una frase que yo uso mucho, Cris. La humildad. ¿Qué estás viendo tú que yo no puedo ver? Porque cuando a mí me estás exigiendo un resultado que yo no entiendo todavía, probablemente es porque yo no dispongo de una información que tú sí tienes o de una visión que tú sí tienes, y ayúdame a entender para yo poder contribuir mejor. Es en ese tono en el que nosotros identificamos un liderazgo con propósito, un liderazgo que resuelve en corto, un liderazgo para la innovación. Total, y ahí te metiste en un mundo que es el rol del líder dentro de todo este tema de gestión de cultura, que claramente, como lo mencionas, es fundamental. Son los primeros que a través de detonar esos comportamientos que queremos privilegiar en la organización, pues se van a montar como en que las cosas sí pasen, y ahí es donde uno dice ser y parecer, ¿cierto? Y a mí me encanta porque además en esta compañía no es ser y parecer para cualquiera, es para el cliente. Sí, para el cliente, totalmente. Y que eso lo vivamos primero desde los líderes y después de ahí para toda la organización. Y aquí aparece un tema fundamental, Lau, y es que todas las compañías, yo creo que Tuya no es la excepción, hablamos de cómo generar equipos más cohesionados, donde la confianza sea la base de cualquier, diría yo, metodología ágil, transformación digital. Cuando vamos a atravesar cambios o transformaciones, o en el mismo día a día, cómo juegan, qué papel tan importante tiene la confianza, la cohesión, las conversaciones difíciles, el podernos decir las cosas, y cómo trabajar fuertemente, digamos que en esa confianza para que sea esa base, y para que de ahí en adelante podamos construir juntos. Cierto, hablamos de confianza, pero muchas veces se nos vuelve más un discurso que en la realidad cómo lo volvemos operable o tangible dentro de la compañía. Yo desde mi experiencia identifico que la confianza es el resultado de reconocerse imperfecto. Total. Porque la expectativa de la confianza sobre lo perfecto es una trampa mortal. O sea, yo voy a creer en ti cuando en serio tú te parezcas digamos como a ese abstracto, a ese príncipe azul, o a esa princesa de cuento de hadas que no se equivoca, que es perfecta, que la tiene clara siempre. Y antes de eso yo no confío. Así en la vida real no funciona, no me crean a mí.
Miren sus relaciones afectivas. Sí, total, yo siempre lo comparo con una relación. No me crean a mí, miren su amorcito o su desamorcito, ¿cierto? Donde uno dice, pero yo ¿por qué confío en alguien? Y el punto de partida es, aún sabiendo, Cris, que a veces eres despelotada, aún sabiendo que a veces no sabes con mucha claridad para dónde vas, a veces, y así mismo, digamos, la declaración de motivos y de votos de amor a la empresa, ¿cierto? Tuya, aún sabiendo que estamos atravesando momentos de incertidumbre y que probablemente la claridad irá llegando en el camino, aún sabiendo que estoy acompañada por un líder todavía muy buñuelo, porque no ha liderado mucho equipo todavía en su vida y está en ese proceso de desarrollo, aún así, confío en que juntos vos vas a crecer y yo también. Exactamente. Porque la noción de la confianza, si no tiene un alto ingrediente de empatía y de corresponsabilidad, no avanza. Es decir, no es que yo, como ganes de mi confianza y me pongo aquí todo cómodo, yo veré. Sí, yo veré. Muéstreme, no, sí, no. Hasta que usted no me demuestre que usted está listo para mandarme y para ser mi líder, yo no confío. O cuando a uno le han roto mucho el corazón, me dice, no, confiar a mí, yo ya no confío en nadie. Realmente esa renuncia a intentar otra vez y además a reconocer además el rol personal que uno tiene en la construcción de confianza. Totalmente. ¿Sí? Porque si yo estoy desconfiando de ti, ¿qué tengo que hacer? Conversar, todos los caminos conducen a conversar. A conversar, y le agregaría la vulnerabilidad que lo estás mencionando, la vulnerabilidad de decir, no soy capaz, ayúdenme, no, eso no es mi fuerte, te necesito, pero como bien lo dice Lau, a veces la posición del líder, por mostrarse como que él me las sé todas, o eso está clarísimo, o poner barreras, probablemente eso es lo que genera esas distancias con los equipos. Imagínense que nos encontramos un aprendizaje muy valioso que me gusta ahora que lo recuerdo compartirlo, y es que uno de los mayores detonantes de desconfianza en la organización es la demora en la entrega. Eso es rarísimo, pero escuchen esto con atención. Miren, ¿les ha pasado que les llega un tema y como no tienen toda la información o todos los elementos, lo aplazan un poquito, lo dejan en el parqueadero? Señores, se está fracturando la confianza, se llama papa caliente. ¿Sí? No, un momentico. Si a usted le llega un tema, que esto es pues además de esos tips útiles para gestionar confianza, si a usted le llega un tema del que no dispone de toda la información, que no depende completamente de usted, asúmalo como una papa caliente. Hay que soltarlo rápido. La entrega continua, entregar rápido, entregar en corto, promueve no solo agilidad, sino también fortalecer la confianza, porque yo digo, mira, de esto que me mandaste, yo te puedo hacer la entrega completica de esto y de aquello. Juntemos a Claudia para que nos acompañe con este otro. Juntemos a Camilo. Que ojo, no confundir papa caliente con chicharrón sin gestionar. Porque también... Como le tiro yo allá eso que no me corresponde y vaya, sálvese quien pueda. No. Sí, no. De acuerdo. Ojo, son dos cosas. Sí. Pero sí hemos encontrado que una fractura en la confianza está muy asociada a la entrega cuidada de los temas y a la entrega continua, a suelte las cosas. Esa práctica hay que irla incorporando en la vida cotidiana de los equipos y de nosotros, porque en la medida en que yo gano agilidad para liberar los temas, también los equipos empiezan a ser partícipes de esa dinámica y la confianza crece, ¿cierto? Porque yo digo, no, yo ya sé que estos temas cuando se los entrego a Cris se demora, porque no los puede gestionar ella, entonces tengo que ir ganando yo también visión del otro, de sus límites, de sus capacidades. Tocaste un tema que me encanta, ver el otro, sus límites, sus fortalezas, y ese es otro punto súper importante en los temas de gestionar la cultura, y es yo líder y yo persona que pertenezco a un equipo, que tanto conozco mi equipo, cuáles son sus fortalezas, en qué fluye esta persona, qué lo motiva, en qué es bueno, porque muchas veces la posición es, lo que acaba de decir, es que nunca me entrega, es que este no está, pero también pongámonos al otro lado, y es que tanto nos conocemos como equipo. Para eso hay muchísimas herramientas donde nos ayudan a identificar las fortalezas, y Cristina es buenísima en eso y está en mi equipo,
Yo voy a tener un equipo de alto desempeño en la medida en que yo reconozco sus fortalezas y soy capaz como líder de gestionarlas y como equipo de evidenciar que eso pasa dentro del equipo, ¿cierto? No pararnos siempre en la oportunidad de mejora o en la falta, sino en lo bueno que tenemos y en el potencial que tienen pues los líderes con sus equipos de trabajo. Eso, digamos, impulsa promover un ADN o una fuerza en la cultura o en esta visión, digamos, de la cultura que hemos estado conversando, y es un líder humanista. Un líder que promueve la comunicación al servicio y al apoyo, ¿sí? Porque uno dice, no, es que yo soy súper buena para comunicar. ¿Sobre qué? ¿Alrededor de qué? O sea, ¿cómo promovemos una comunicación orientada al servicio y al apoyo y a tener al cliente como centro? Ese es otro tip que voy a soltar, a ver si sirve en la conversación. De acuerdo. No es lo que Cristina quiera ni lo que yo quiera. Es lo que juntas seamos capaces de construir mejor para el cliente. Al servicio del cliente. ¿Cómo ponemos esto al servicio del cliente? Claro. Uno dice, no, es que la pelea no es entre usted y yo. La pelea es entre nuestra idea, la tenemos que retar tanto que sea la mejor idea para el cliente. Esa triangulación de las tensiones, de las discusiones, de los desacuerdos que son normales. Sí. Sin fricción no hay fracción. Total. O sea, lo natural de una compañía es la fricción, porque estamos en permanente intercambio. Pregúntenme, pues Cristina y yo, ¿cuántas veces alegamos a la semana? Es normal, porque estamos creando, construyendo, impulsando culturas más conscientes. Entonces, obviamente, tenemos la enorme responsabilidad de no estar de acuerdo. ¿Me escucharon eso? La enorme responsabilidad de no estar de acuerdo, porque no es construir acuerdos para ella y yo hacernos pasito. Son acuerdos al servicio del reto. Y si ese acuerdo le sirve al reto, perfecto, tenemos un acuerdo. Pero si no le sirve al reto, hay que ir por otra idea, y rapidito. Entonces, esto de una comunicación de servicio y de apoyo es fundamental, con unos líderes humanistas que también en esa forma nueva de jugar afinen el tiro. Nosotros hemos, en los hallazgos del análisis antropológico que hemos hecho de la cultura tuya y el acompañamiento que hemos hecho de la cultura tuya, nos hemos encontrado con la enorme oportunidad que tiene tuya de que los equipos se compacten más, que pasemos del individuo al equipo, para que en equipo afinemos el tiro. No nos sirven jugadores que hagan goles solos. Solos, sí, no, ni por áreas, ni por la forma de jugar, por la visión de negocio. Esta estrategia no resiste goles individuales. Hay otras estrategias que resisten goles individuales, pero esta no. Entonces, afinar el tiro merece ser una meta compartida en la visión de equipo, Y también cómo ganamos como una valoración o una resignificación de la conversación de corrillo. Pues porque corrillo, obviamente, pues en estos días que todos andamos en la casa, pero uno tiene nuevos corrillos, se llama WhatsApp. Sí, el corrillo de WhatsApp. No, totalmente. Yo llevo unas historias impresionantes. ¿Cómo vamos impulsando? Nuevamente, retomo la idea del principio de la conversación, y es, venga, acuérdense pues que somos lo que conversamos. Entonces, ¿yo cómo le pongo valor a mi conversación, a mi chat, a mi comentario? ¿Cómo lo voy llenando de valor para que enriquezca la dinámica cotidiana de la organización? Totalmente. No sé si Carlos está... No, sí. Bueno, sigamos acá. Entonces, hemos hablado de qué es la cultura, definitivamente hay que intencionarla. Si uno quiere, digamos que promover los comportamientos que nos van a acompañar, hay que intencionarla, hay que saber qué se incentiva en la organización, eso es fundamental para uno saber cuáles son esas conversaciones. Hemos hablado del rol de los líderes, hemos hablado de la importancia de conocer los equipos de trabajo, las fortalezas, de vernos como un colectivo y no como individual, como un trabajo individual. Ahora, Lau, quisiera hablar de un tema que a veces uno dice, esto es un tema de moda, así como a veces también la cultura, la verdad es que se vuelven temas de moda cuando no se gestionan o no se entienden como deben ser, y es el propósito. A veces nosotros hemos oído, y nosotros que estamos acompañando tantas compañías, oye uno, no, es que el propósito es muy importante, es que el propósito se vuelve un motor movilizador,
Claro, el propósito es un tema que bien gestionado se vuelve un motor movilizador de cambio, Lau, y que se vuelve, digamos, que algo que supera o que trasciende la parte transaccional de la compañía, pero a veces también lo vemos como modas, o como que entra uno a las compañías y los ve así pegados en la pared divino, pero va a hablar uno con la gente y, sí, no, aquí pues el presidente dijo que ese era el propósito, pero de pronto no se lleva al día a día o lo vive uno como en la cotidianidad. En Tuya nos hemos dado cuenta que la gente lo tiene tatuado, lo tiene clarísimo, se respira, hace parte, también claramente siempre con oportunidades de mejora y con ajustarle temas y puntos, pero hablemos del propósito, Lau. Para este punto de hablar del propósito y también, y justo por lo que voy a decir, me gustaría ya invitar a Carlos a que se nos vaya pegando a este punto de la conversa, porque miren, el propósito pasa como un chistecito, ¿cierto? Y es que me dicen, no, Laura, es que yo tengo mucho propósito, y yo lo miro y digo, ¿a que no? O sea, el propósito uno se le nota. A uno se le nota en sus pequeñas acciones, en sus pequeñas formas de proceder, incluso en sus comentarios, en sus conversaciones. Entonces, el propósito... Sí, en sus actuaciones definitivamente, en el no tener lo que decir y declarar. Entonces, que bien esté o no de moda. Sí. La verdad, yo he identificado, yo ya tengo un montón de canas encima trabajando cultura, pues ya quisiera yo los 20. Pero en 15 años acompañando estas visiones de cambio, lo que nos suele pasar es que la forma de narrarlo va evolucionando, va cambiando, la forma en que lo vemos, los enfoques, los énfasis, pero no habría como considerar que la cultura y gestionar la cultura y visualizar un propósito son una moda. La humanidad ha sido capaz de transformar la realidad, de soñar un mundo diferente y hacer que suceda, porque ha sido capaz de conectarse desde un propósito. Totalmente. Sí, y si tú miras desde las pirámides de Egipto, o sea, eso es una estructura de liderazgo por propósito, sí, con unas prácticas mezquinas, con esclavitud de por medio, pues hijos de una época, pero es el propósito el que ha hecho que la humanidad sea capaz de desafiar incluso las condiciones de su realidad. Por eso no hay nada más distante de imaginarse que el propósito es una moda. El propósito es lo que hace que uno se levante por la mañana, que le den ganas de tender la cama, que uno diga voy por más, cómo me voy a quedar aquí estancado, cómo contribuyo, cómo ayudo por algo más grande que lo que yo solita sería capaz de hacer. Y lo conecto con lo que dices de la persona, como que uno lo ve en Cristina, es que Cristina camina y uno ve que ese es su propósito, lo mismo las compañías y un Tuya, como lo vuelven rituales, en acciones que hacen parte del día a día, porque muchas veces nos dicen, ¿y eso cómo se vuelve tangible? ¿Eso cómo lo vemos en acciones? ¿Eso cómo hacemos que no solamente los líderes, sino que todos se monten como en ese entendimiento y en actuar de esa forma? Y es donde uno empieza a hablar de acciones, de rituales, que al final del día son la cultura. Así si es. Lo dijimos, es la forma como va caminando, como uno ve caminando la cultura en el día a día. Y entonces yo diría, pues, Carlos. Eso, aquí ya iba a conectar a Carlos, que me parece una nota, porque todo lo que estamos hablando yo creo que enriquece la conversación, pero la va a enriquecer muchísimo más, Carlos, cuando nos cuentes y le cuentes aquí pues a todo este enorme público cómo lo hace Tuya, cómo lo hemos vuelto, digamos que esas acciones puntuales y las hemos traído al día a día. Entonces, qué rico que seas tú, además que tengo que valorar y decirlo, que eres un líder súper embajador de la cultura, sponsor, que le cree, y suena de pronto un poco extraño decirlo, pero no todos los líderes son los primeros embajadores de la cultura, son los que dicen, bueno, pilas que es que hay que fijarnos en esto, hay que poner las prioridades en estos temas humanos. Entonces, tener un líder como embajador, primero, súper chuleado para Tuya, o sea, tienen ahí un punto a favor enorme. Entonces, qué rico que seas tú que cuente esas acciones y rituales que enriquecen la cultura de Tuya, que la vuelven una realidad. Claro que sí. Pues yo creo que para todos los que trabajamos en Tuya, yo creo que es claro que estamos en un proceso de cambio. Y esto pues me lo enseñaron ustedes también hace un tiempo, que me dijeron, deje hablar de transformación, porque en el caso de Tuya no es una transformación, es un cambio. Y si tienen chance más adelante, me gustaría, Laura, que le ayudes pues un poquito a todos los que nos están viendo como esa diferencia entre transformación y cambio, porque sí es importante. Pero dado que ya tenemos claro que es un cambio en lo que estamos, quiero decirles que este es un cambio que está alineado
totalmente con el propósito de la compañía. Y el propósito de la compañía es hacer lo posible para nuestros clientes. Nos mueve la inclusión financiera, nos mueve darle acceso al colombiano de a pie y mejorarle la vida a partir de estos servicios financieros de calidad y asequibles que ofrecemos para ellos. Entonces, este cambio que está alineado con el propósito de la compañía, que el propósito pues son nuestros clientes, empieza a tener unos aspectos importantes de la evolución de cómo nos vamos, digamos, adaptando para que el cliente, que es el centro de la estrategia, realmente tenga toda la relevancia. Y esa es la movilización cultural más grande que yo creo que estamos moviendo ahorita en Tuya. Haber declarado, aquí solo hay un jefe, el jefe es el cliente. Y todo lo que hacemos le tiene que aportar valor. Todas las misiones de los equipos deben estar conectadas con el cliente. Realmente esto nos ha ayudado muchísimo. Yo creo que una cosa es pues amor y voluntad por sus clientes, pues ¿quién no la tiene? Por supuesto. Pero también tiene que haber una coherencia entre la estructura y esa estructura jerárquica que teníamos tal vez no nos permitía estar tan enfocados y estar tan conectados en el cliente. Entonces esta nueva estructura más ágil, de menos capas y menos jerárquica, realmente posibilita que todos los equipos estén conectados con el cliente. Y esta cultura, pues realmente les diría también que un rasgo importante que estamos trabajando es una cultura enfocada en empoderar. Porque yo no puedo pretender que los equipos, que son quienes tienen esa relación directa con el cliente y están día a día entendiendo qué es lo que el cliente necesita, no tuvieran empoderamiento, tuvieran que depender de lo que dijo un director, de lo que opinó un vicepresidente o un presidente que de pronto, pues digamos, no tenía la agenda disponible para tomar esa decisión de manera oportuna. Entonces, venimos dando ese cambio a que cada vez los equipos, las células, estén más empoderadas y un cambio también en los líderes. Y yo soy el primero que tengo que reconocer aquí lo que me ha, pues obviamente, implicado tener que cambiar en líderes que ahorita decimos más el qué, pero no el cómo. Entonces, estamos transformando, cambiando una cultura en la que los líderes definimos un norte, definimos, pues, digamos, una perspectiva hacia dónde ir, pero el cómo, esas llaves del carro, del cómo lo van a hacer, esas llaves están totalmente entregadas ya en Tuya y son los equipos los que están definiendo estos cómo. ¿Y cómo garantizar que estos cómo realmente conectan con el cliente? Pues, hombre, también una invitación que hemos hecho. No nos apasionemos con la solución, apasionémonos con el problema. Realmente entendamos, midamos, y cada célula mide un tramo de la experiencia del cliente y mide el esfuerzo que le está costando al cliente, y ahí es donde el apasionarnos con el problema nos va acercando cada vez más a nuestros clientes. Entonces, un primer rasgo de la cultura, que es una cultura más centrada en el cliente, requiere una movilización organizacional gigantesca para poder dar las condiciones para que los equipos pues, puedan estar más cerca de los clientes. Un segundo rasgo de la cultura, meta de Tuya, es el trabajar en equipo. Y yo creo, pues digamos que aquí también hay unos pasos importantes que hemos venido dando en ese sentido, Laura y Cristina y todos los que nos están viendo. Pues es un cambio, un poquito de temas que ustedes nos ayudaron a identificar, que son muy positivos, hacer las cosas muy bien. Eso pues digamos que identificábamos como una cultura muy del logro, pero también del logro y de lo perfecto. Entonces, aquí se mezcla pues obviamente unas generaciones nuevas en Tuya, a las que les hemos dicho, o por lo menos yo me esmero en decirles, vea, ustedes van a cometer más errores que los de una generación que estaba hecha para hacer las cosas perfectas. Pero no se preocupen, eso está bien. Vamos a trabajar en equipo, vamos a experimentar y vamos a celebrar el aprendizaje, no los errores. Sí los vamos a cometer y está bien cometerlos, pero de ahí lo más importante es capturar esos errores. Y cómo vamos transformando equipos multidisciplinarios, como ya los tenemos hoy en la compañía, en los que en una misma célula pues trabajan personas de tecnología, trabajan personas del equipo de clientes, trabajan personas de operaciones, de los equipos jurídicos, financieros, y empiezan ya un poquito a entender que estas misiones o estos objetivos, pues realmente son los objetivos del equipo. Entonces, o todo el equipo lo logró o todavía no lo está logrando. Llegamos. Entonces, yo creo que ese aspecto cultural también es muy importante, porque realmente aquí lo que estamos realmente declarando
es que no son los individuos los que ganan, son los equipos. Entonces, esto realmente mueve, como lo estaban ahorita, y me encantó esos rasgos de la personalidad, como lo decías, Laura, cómo pues en parte tengo que hacer yo unas concesiones para entender que hago parte de un equipo y que pues tenemos que lograrlo como equipo. Eso yo creo que ha sido pues digamos parte de eso. Entonces pues pero, yo un poco lo... Carlos, sí. Quisiera recoger dos elementos de lo que estás planteando para enriquecer la conversación, y es que una generación perfeccionista es una generación educada para las soluciones. Las soluciones perfectas no son interdisciplinarias, por eso son perfectas. De acuerdo. Claro, se vuelve más fácil. Entonces, claro, y uno luego se enoja mucho porque le dañan su solución. Ay, no, qué rabia. Claro, yo construyo una solución con mi enfoque disciplinar, con mi profesión. Yo soy abogada, a mí me educaron, mi cerebro está entrenado para evitar el riesgo, para proteger del riesgo a mi jefe. Entonces el argumento del abogado es, no jefe, es que es para cuidarlo a usted, cosas así. Y cuando uno mira y complejiza el problema, tiene que renunciar a la expectativa de la perfección de la solución. Porque justamente si de lo que nos tenemos que enamorar es del problema, pues de lo que tenemos que empezar a llenar con sentido del humor es llenar de complejidad la realidad. ¿Cómo lo vería el otro? ¿Cómo lo vería el otro? Y esa disposición nos hace un crash para reforzar lo que tú me pedías que profundizara. Sí. Y es, por eso es que estamos frente a un cambio, no una transformación. ¿Sí? Las transformaciones son la continuidad sobre lo existente. Yo me transformo sobre lo que yo ya tengo. Entonces, dado que ya estoy con el cabello largo, pues me lo pongo un poco más corto y pues me voy maquillando. Entonces, desde lo que yo ya soy, yo me voy transformando. Pero cuando tú ya vienes a una apuesta estratégica disruptiva, transformadora en sus procesos, en su metodología, pues es cambiar de la peseta al euro. Es otra cosa. Claro. Es otra cosa. Contundente, la transformación es un proceso, el cambio es mucho más contundente y rápido. Y eso reta las culturas, porque no es que transformarse, pues no estamos montando un club de fans. Es decir, no es como, ay, ahora por favor no digan transformación, ahora todos a decir con nosotros, repita conmigo, cambio. No, las realidades de las estrategias son diferentes. Hay estrategias y momentos, incluso dentro del mismo tuya, puede haber pedacitos de la estrategia que requieren pequeñas transformaciones, mientras que hay elementos de la estrategia que necesitan cambio. Y nos vamos a hacer esto distinto. Entonces, esto que tú llamas de empoderar a los equipos, de enamorarnos más de los problemas que de las soluciones, pues nos van poniendo la claridad de que es en esa ruta, Carlos, hacia donde ustedes están dirigiendo la mirada en la cultura. Exacto, y yo creo que esto ha sido muy bonito. Yo me siento pues muy orgulloso de cómo, pues digamos, todo el equipo en Tuya ha adoptado esto, porque yo creo que pues cuando empezamos este cambio hace unos años, pues obviamente lo charlamos. Yo creo que uno, ante el cambio, pues y la gestión del cambio, pues lo más importante es conversarlo. Y en esto pues fuimos muy abiertos y le contamos a los equipos de manera muy oportuna de qué se trataba este cambio. Y mucho también tratando, pues de lo que hemos podido descubrir el cambio, muchas veces la gente se enfoca más en lo que pierde que en lo que va a ganar. Entonces un trabajo en el que pues cuando logramos explicarles cuáles eran las ganancias, primero y vuelvo a conectar con ese propósito de la compañía del cliente, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles van a ser los grandes beneficios para el cliente de este cambio al interior de Tuya? La gente se conectó mucho. Eso que ustedes mencionan es cierto. Cada vez vemos cómo el propósito conecta, vincula, le da un sentido a venir a trabajar, no solo pues por recibir obviamente una remuneración que todos la necesitamos y que es muy importante, pero esa conexión con el propósito le da un sentido muy importante cuando empiezo a medir la experiencia, cuando empiezo a medir el esfuerzo y veo que el cliente me da generosamente pues toda la retroalimentación y yo soy capaz de a partir de las misiones ir mejorando esos dolores o esas necesidades del cliente y el cliente me lo reconoce, yo creo que eso también ha sido muy bonito porque ha conectado mucho a la gente. Entonces pues no dejaba de ser un reto y pues esto todavía estamos lejos de decir que ya llegamos a la cultura meta, pero pues sí me encanta la adopción que tuvo el tema, porque también pues corría uno un riesgo, ¿cierto? Personas que de pronto dijeran, no, pues es que yo no quería esto fue lo que definió gestión humana para mí, pero yo creo que aquí todos hemos entendido
que esto no es un tema de gestión humana. Cuando preguntaban ahorita que la cultura es de quién, esto nos corresponde a todos trabajarla. Esto, bombear esta cultura para que realmente permee, es una responsabilidad de todos. Entonces yo creo que pues tal vez un poco entendimos que el cambio per se no es el fin, ¿cierto? El cambio es más bien, no es un destino, es más bien un viaje que hemos venido recorriendo juntos, y yo creo que eso ha sido muy bonito en Tuya, y se lo quiero pues reconocer a todo el equipo, porque pues todos han puesto, o sea, todos hemos tenido que ceder algo para poder pues digamos adaptarnos a esto nuevo, pero creo que también los resultados son muy tangibles, y esto pues digamos obviamente nos va como evidenciando, y parece que entonces sí estamos yendo como en la dirección correcta. Entonces esto pues digamos, hablando de cultura, es tan importante pues porque es un tema que nos corresponde pues por supuesto a los líderes gestionarla, pero por supuesto enganchar, motivar y conectar a toda la organización. Y le quería sumar algo, Carlos, con eso que dices, y nosotros desde Caramelo también lo hablamos mucho con los clientes, y es que nadie cambia a nadie definitivamente en un proceso de cambio. Y las personas no se resisten al cambio, sino que se resisten a ser cambiadas sin entender la ganancia de ese cambio, como bien tú lo acabaste de mencionar. Cuando uno es capaz de montar al otro, como tú decías, que esto al final del día la responsabilidad es de todos. Cuando yo entiendo esa ganancia del cambio, yo estoy dispuesta a ser parte de ese proceso, yo estoy dispuesta a adquirir nuevos comportamientos, nuevos hábitos que nos van a llevar a ese reto, pero cuando yo tengo súper clara la ganancia del cambio, que tú lo traduces en ese cliente, y al final del día es la estrategia de Tuya. Entonces, muchas veces no es el cambio por el cambio, o decirle al otro, venga, cambia, que es que esto ya, vea, Tuya cambió y venga, montes en esto, sino también cómo elevar esa conciencia y la contribución que tiene cada una de esas personas de la compañía. ¿Para qué? Para ese usuario, para hacerlo todo lo posible por ese cliente. Yo veo un aprendizaje muy, muy poderoso en esta parte de la conversación, y es incluso invitar a todos los que están con nosotros en esta conversación. No es un retiro espiritual, pero sí funciona bien si uno se detiene un segundo. Si después de este rato de conversación nos detenemos todos los que estamos aquí conectados para identificar qué nos ha pasado personalmente. Sí, a cada uno de nosotros, desde que nos embarcamos en este cambio, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¿En qué somos mejores seres humanos? y dónde hay pérdidas que todavía lamentamos y que no hemos gestionado. ¿O cómo nos hemos incomodado? Claro, ¿qué aprendizajes he tenido que incorporar a una velocidad que estoy sorprendida de mi propio proceso? Pues que yo digo, ¿yo cómo pude aprender todo esto tan rápido? ¿Sí? Para que también valoremos sí, por qué está valiendo la pena, dónde están las pequeñas señales de cambio para que esas señales nos den la fuerza de entender que está valiendo la pena, en lo personal, pero también en lo que no está saliendo tan bien. Es decir, ¿dónde soy yo muy caspita? Todavía yo no cedo con esto, cuesta. Esto sí. No, y en equipo, digamos, porque es que la metodología es clara, solo que la metodología no contaba con que es que la que ponía el otro pedazo de la tarea era Cristina, que me cae pésimo. O que no va al ritmo mío, o que no va al ritmo mío, que no me entiende más despacio. O que tiene una disciplina, se formó, porque es que uno no es lo que estudió, ¿no? Pero que se formó en una disciplina que cuida cosas diferentes a las que cuido yo. Entonces, en la formación de Cristina en todo ve un riesgo, por su formación, y por su estructura y por su experiencia. Y yo en todo veo una oportunidad, un riesgo, hagámosle, intentemos, ¿qué importa? Experimentemos, claro. Metámonos. Y en el cerebro de Cristina dice, Laura es muy irresponsable, o sea, es que no piensa antes de elegir, ¿sí? Sí. Y yo digo, Cristina es una tiesa, esta es del siglo XIV. ¿Cómo yo me estoy disponiendo a la conversación con las Cristinas, con las Lauras, con los abogados, con los ingenieros, con los contadores, con los comunicadores? ¿Cómo yo me estoy disponiendo de una nueva manera para conversar, para poder nuevamente con muy buen humor decir,
yo estoy frenando el desarrollo de esta cultura o estoy frenando el ritmo del aprendizaje de mi equipo, o yo estoy necesitando invitar a Cris a que se sume más, porque son solo esas pequeñas miradas sobre el otro con empatía y esas pequeñas, muy concretas conversaciones las que le van a poner acelerador al cambio. Cuando uno siente que se le está pegando la aguja es porque está conversando poquito. Sí, uno dice, pero ustedes no me están avanzando, no me están avanzando. Vaya, revise hace cuánto no chatea con ese fulano con el que no está avanzando, porque los humanos somos humanos y le cogemos pereza a la conversación, sobre todo a la conversación que no resuena conmigo. Entonces yo digo, ay no, qué pereza, es este. Y claro, es este con el que más necesito conversar para resolver, pero claro, ya le cojo tanta pereza que ahí lo dejo colgado. Entonces ese pequeño pare al que los invito como de, venga, retiro espiritual, un minuto con usted mismo, a ver cómo todos vamos sumando más para impulsar esta estrategia que con tanto esfuerzo y que involucra los sueños de tantos. ¿Sí? Ese tema, como lo plantean, es fundamental. Y yo aquí, pues, digamos, casi que aprovecho una de las preguntas que nos mandaron aquí por el chat que dice que cómo recuperar la confianza rota entre equipos. Y finalmente, este modelo de trabajo en equipo tiene sus retos. Tiene sus retos, porque uno de los rasgos que identificamos en Tuya, que siento que hemos venido trabajando de la cultura de la que veníamos, es una cultura en la que no nos decíamos las cosas. Porque no quiero ser políticamente incorrecto, porque qué pena con fulano, yo cómo le voy a decir. O porque me voy a ganar ese problema. ¿Para qué? ¿Cierto? Mejor me evito ese problema, entonces mejor me callo, pero lo sigo pensando, que es lo que tú estabas planteando ahorita. Entonces, eso ha sido, pues, digamos, uno de los retos, y aquí pues siempre animamos mucho a las personas a que tengan esas conversaciones como tú lo estabas diciendo, Laura. Sea una conversación difícil, llénese de valentía y téngala, y hemos venido trabajando en feedback, inclusive pues en retroalimentación, en entrenar a la gente también a dar retroalimentación, a veces retroalimentación que sucede intencional en procesos, pues, digamos, más recurrentes, que eso pues yo creo que es bueno, pero hay veces pues yo no me puedo esperar a que dentro de una de las ceremonias de retrospectiva, por ejemplo, como puede tener al final de un sprint o en la mitad de un sprint, a ver cómo nos está yendo, que como equipo, aún en esa sección de equipo puede haber alguien que lo piense, pero no lo manifiesta. Entonces, aquí los continúo sí animando a todos a que tengan esas conversaciones valientes. Y muchos les tengo que reconocer también de mis líderes que trabajan conmigo, empezaron también a venirme a preguntar, oiga, oriénteme cómo tener esta conversación. Entonces, pues, nos corresponde a los líderes cuando alguien está en dificultad, porque no tengo esas habilidades de confrontación, porque me da pena, porque me da miedo, por tantas razones que puede hacer que me lo callo. Entonces, al final todos los logré empujar y tuvieron las conversaciones y al 100% le fue muy bien. Yo creo que cuando uno prepara esas conversaciones más a la situación que a la persona, ¿cierto? Hay que prepararlas. Charlemos de la situación que está pasando y cómo esa situación está impactando el desempeño del equipo. Pues yo creo que a la respuesta de cómo recuperar la confianza rota, pues pueden haber muchas fórmulas, pero por lo menos en el caso nuestro es esa invitación permanente a estar conversando, porque finalmente es lo único que va a poder que ese equipo salga adelante. Aquí, pues, yo sumaría una recomendación a la reconstrucción de confianza, Carlos, porque también somos hijos de un entorno cultural muy hostil con el error del otro. Y eso tiene muchas explicaciones, muchas explicaciones. Lo que me gustaría invitar a este grupo de humanos adultos es a comprender dónde aprendieron a no perdonar. Dónde aprendieron que valía más tener la razón que reconstruir la relación. ¿Dónde aprendieron eso? Porque ese es un aprendizaje cultural, que a veces es más lo que nos quita que lo que nos da, pero que en automático nos vamos y lo convertimos en una coraza de nuestra personalidad y decimos, no, es que yo con Cristina no vuelvo a confiar, es que ella me falló. Y tenemos un raye con eso. ¿Dónde aprendiste a no perdonar? Para que te vayas hasta allá y resolvas. Porque un detonante muy valioso de fuerza vital, de propósito, es el reseteo emocional.
Miren, eso es poderoso. Resetee sus emociones, resetee sus peleas viejas. Hay una abuelita que nos enseña muchas cosas, que nos dice, mire, Laura, yo soy de una época donde no existía lo desechable, no existía. Entonces a mí me tocó aprender a reparar, resanar, reconstruir. Y es cuando uno va a una finquita campesina y los pocillos son llenos de pegante, ¿cierto? Están llenos de pega loca. Sí, esa pega loca son las cicatrices de la vivencia, de todas las anécdotas de las que está hecho ese pocillo. Es que una vez vino un sobrinito y lo quebró. ¡Ay, tan bueno ese sobrinito! Pero nosotros nos detenemos a decir, es un pocillo roto, cámbiamelo por otro. Cuando no valoramos la cicatriz, cuando no valoramos que esa cicatriz nos reconfirma que hemos aprendido cosas, nos hace más fuertes, pues entonces tampoco reseteamos emocionalmente y eso hace que incluso me disponga muy poquito a recuperar o a reconstruir confianza, obviamente de una manera renovada, de una manera nueva, sobre una situación que sucedió. Converso contigo, Carlos, nos pasó esto, eso hizo que yo, mejor dicho, me sacaste mucho a la piedra, estoy muy enojada contigo, me afectaste estos resultados, pero quiero que sepas que yo quiero seguir junto a ti aprendiendo para resolverlo. Y la próxima no nos puede pasar igual, hermano, porque ya esa nos pasó. ¿Cómo nos llenamos de herramientas? Exacto, o sea, animarse a decirlo, pero ahí como usaste el ejemplo que hubo una emoción, me sacaste la piedra. También el consejo que hemos venido dando es, ojo también cuando es el momento para tener esa conversación. Así es. Si estoy con la piedra afuera, probablemente no es el mejor momento. Entonces, ahí pues siempre hay una relación inversa. Cuando sube la emoción, baja la inteligencia. Y no es el mejor momento para tener esa conversación. Entonces, hay que esperar a que la emoción baje un poquito, si es, pues, digamos, una emoción y un momento de exaltación importante, pero sí, como tú lo estás invitando, Laura, no se quede con eso. No se quede con eso. Busque el espacio, vaya a la situación, explique eso, qué impactos tuvo o qué provocó en mí, y yo creo, pues, digamos, este es como uno de los temas más retadores y pues que invito al equipo en general porque sé de dónde viene, pues, digamos, ese rasgo cultural y sé que también hemos avanzado mucho, pero también la clave del éxito de este trabajo en equipo va a estar, pues, digamos, de esa posibilidad de decirnos las cosas. Y yo se los decía, es como si fuéramos un equipo de fútbol y de pronto el defensa o el mediocampista ese día no está como tan concentrado y nadie le dice nada. Pues por supuesto que si están en un equipo le van a decir en el mismo terreno, pilas, muévase más. ¿Qué pasó con ese balón? ¿Por qué no le llegaste? ¿Cierto? Y entonces, pues como equipo nos tenemos que decir las cosas. ¿Cómo puede ser un equipo pues que no se dice y que no se ayuda? ¿Cierto? Pues porque al final el que gana o pierde, vuelva al mismo ejemplo, pues es el equipo. No ganan las personas, ganan los equipos. Entonces, qué bueno como lo estás enfocando, Laura, estoy muy de acuerdo. Bueno, son las 9 de la mañana. ¿Ustedes cómo piensan cerrar esta charla que nos dejó a todos aquí por aquí están pidiendo que por favor hagamos una segunda parte? Eso te iba a decir, Carlos, porque además hay un tema que a mí me parece que lo tienes que mencionar, que es la cultura misma y esos rituales y acciones que a veces, digamos que no lo vemos como parte de esa cultura. Ustedes tienen un Somos Tuya, tienen espacios que enriquecen esa cultura y es el tangibilizarla. Entonces, no sé si este sea el espacio o abrimos otro, porque sí me parece que todo el journey del empleado, la experiencia se enriquece con eso que ustedes y con tus equipos planean para que los empleados se sientan parte de esa cultura. Así entonces, yo valoro profundamente esta conversación. Todas las conversaciones buenas tienen que poder tener muchos más capítulos, aunque no necesariamente bajo la misma esquema y el mismo formato. ¿Saben qué les propongo? Sigan conversando entre ustedes de esto también. Hoy es viernes, dedíquense a explorar ahí en sus pequeños equipos, con sus células, oigan, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué nos ha pasado como cultura? ¿Qué nos ha pasado como equipo? ¿Qué conversaciones tenemos pendientes? Y que ese sea el impulso para reconocer que tenemos una gran cultura en Tuya, que hemos llegado muy lejos. Total. Y que hay elementos de la cultura que están listas para dar un paso adelante. Es decir, no tendríamos por qué conformarnos con una cultura actual, estando listos para ir por más, porque estamos listos para eso. Entonces,
que esta conversación pues provocadora inspire en cada uno de los miembros de Tuya, en todos sus roles, un compromiso con sentirse parte o seguirse sintiendo parte de una compañía con una cultura muy poderosa. Y las culturas transforman el mundo, las estrategias lo hacen a través de un concreto, ¿sí? Pero son las culturas las que transforman el mundo, las que hacen posible que las cosas pasen. Entonces, para nosotros es retador. Esta es una gran conversación que puede continuar cada que quieran. Eso es lo bueno de ser nuestros amigos. Tiene mucha tela por cortar, Carlos. Y te agradecemos infinitamente la confianza, el estar acá siempre. Y nada, mil y mil gracias por el espacio, por la conversación tan rica, por este cafecito de este viernes. Y como te dice Laura y como dicen todos, creo que es una conversación que continúa. Buenísimo, pues de verdad 1.000.000 de gracias por su generosidad en este espacio de hoy, por decir las cosas como se tienen que decir y pues de verdad me alegra mucho, insisto, pues digamos, soy un gran admirador del trabajo de ustedes y cómo nos han ayudado en un tema que a veces puede ser tan gaseoso, ¿cierto? Todo el mundo quiere, pues obviamente gestionar su cultura, pero no es un tema fácil, no es un tema pues que usted consigue un manual. Ojalá. o que existen, pues digamos, porque no es una ciencia. Entonces yo creo que en eso nuevamente les expreso nuestros agradecimientos y coincido que vamos pues en un camino de construcción de una cultura muy bonita y claro que sí quedan las puertas abiertas, Cristina y Laura, para que en un futuro, ojalá no muy lejos, le hagamos pues una segunda parte a esta serie de cultura que sin duda pues es uno de los temas más importantes y un factor de éxito fundamental para esta compañía, el bienestar de sus colaboradores y de nuestros clientes. 1.000.000 de gracias y me quedo con esa tarea de quedémonos el viernes charlando de cultura en los diferentes espacios. Mil gracias. Feliz viernes para todos. Chao y muchas gracias. Gracias, chao.